Hay una fuerza que mueve todo lo que se hace en grupo por un país mejor. El espíritu de ayuda, que nos lleva a ofrecer salud para todos. Esa fuerza nos mueve, por ejemplo, a dirigir una parte importante de su compra a obras de alto impacto social, como sostener bajos por muchos años el precio de medicamentos, asistir directamente en desastres naturales, promover el deporte o ayudar a sanear el planeta. Lo que vamos a mostrarle en esta serie son las motivaciones para dar vida a un proyecto tan grande, tan necesario, tan inesperado y tan benéfico para nuestro país. Veremos una serie de charlas acompañadas de diferentes testimonios, donde Víctor González Torres nos cuenta del modo más sincero, a veces crudo, por cuánto hubo que pasar en la infancia, cuánto tuvo que aprender y cuántas derrotas hubo que superar para tener la clara convicción de su proyecto de vida. Momentos donde, a pesar de las limitaciones físicas y la depresión, se despertó en él la necesidad de ayudar para alcanzar la felicidad. Le invito a ver con atención esta serie que no busca admiración ni adulación, sino transmitir que la búsqueda incesante de cosas materiales termina deshumanizándonos, que la honestidad debe ser norma de vida y la necesidad de inculcar en todos una nueva cultura de solidaridad. Dar para hacer. Porque el primer paso para el crecimiento espiritual es la aceptación que a su vez brinda la paz. Soy Luz Helena González y tengo el orgullo de presentar Mi vida es lucha, el testimonio en la voz de Víctor González Torres. Yo tenía la mente de hacer dinero. La única obsesión mía era ser rico. No me importaba el tener. Esa es otra historia que después la podemos ver. La depresión del 94 me cambió la mentalidad totalmente. Dentro de tal nivel que me hizo pensar en ser, no en tener. Para el año 1994, Víctor González Torres puede catalogarse a sí mismo como un hombre exitoso en los negocios. Pero ahora sabe que ello no es suficiente. ¿Acaso no era tener su mayor propósito? Antes de alcanzar los 50 años, Víctor González Torres ha cumplido parte de sus metas, pero emocionalmente no hay satisfacción. 1994 quedará marcado como el principio de un largo camino para salir del bache emocional. Los problemas personales lo han retraído a un lugar que, a fuerza de repetirse, se ha vuelto compañera de vida: la depresión. Y ahí es donde nuevamente el sacerdote Enrique González Torres se hace presente para hacerle la primera invitación a ir en búsqueda del ser. Estaría por desatarse el primer gran esfuerzo en busca de la paz espiritual. Toda mi vida he estado pensando en el sentido que la vida humana es un esfuerzo por existir, un esfuerzo por crecer, y llega un momento en que uno ya no puede crecer más y uno crece en los demás. Y entonces todos los instintos del ser humano confluyen en un desear que los otros sean. Entonces, cuando veía a Víctor con problemas, con dolor interno, con inseguridades, yo le decía, ¿por qué no ves a los demás y ve que se pueden hacer cosas muy positivas haciendo crecer a los demás? Estaba deprimido, entonces mi hermano Enrique me sugirió hacer una fundación para ayudar a los pobres, a ayudar a la gente. Ahí se creó la Fundación B en 94. Yo estaba en plena depresión, entonces iba yo a las casas de papá donde se inició la Fundación B.
Una experiencia que para Víctor González Torres representa el parteaguas. Y cuando empecé a dar, me sentí muy bien. Y, bueno, me empecé a sentir bien, no de golpes, poco a poco. Entonces me empecé a sentir bien. Entonces la Fundación BES, según me acuerdo, empezó en 94 era chiquita, 95 se hizo más grande, 96 ya teníamos todas las instituciones de Morelos, en un grupo que se llama Unidos para Ayudar. Ahí, sin apenas visualizarlo, empieza a forjar relaciones y sembrar buenas voluntades. Él salía de un estado de depresión que había tenido muy fuerte y la recomendación del padre, de su hermano, el padre Enrique, fue: dedícate a ayudar a los demás y verás que esto te va a dar salud. Pues lo hizo al pie de la letra, sí. Empezó a ayudar, formó una oficina ahí en Cuernavaca, en donde empezó por las instituciones para poderlas ayudar, a poner al corriente todos sus documentos, porque pues él es especialísimo, ¿no? Las cosas tienen que estar muy, muy transparentes. Entonces, ayudando a las instituciones que todas estuvieran bien. Y las que no estaban bien y que solamente estaban un poquito como pantalla, porque las había también, ellas pues denunció los casos y se quitaron esas, porque solamente estaban nada más adquiriendo donativos, pero los niños no tenían ninguna formación. El padre Enrique me dijo: mi hermano está deprimido, para que esté más animado, le aconsejé que pusiera una fundación para apoyar a niños, y como yo estaba, justo conocía este sector, me pidió que le apoyara. Y fue así que lo visité, estaba ahí en las oficinas de los laboratorios BEST, y pues estuvimos con lo del notario, y fue que se conformó BEST y APEI, si no me equivoco, fue en septiembre de 1994. La experiencia que representaría un parteaguas. De a poco, Víctor González Torres encontró en esa tarea el interés por reinventarse, por forjar nuevos objetivos. Me sirvió para ver la vida de otra manera. Insisto mucho en eso, que me modificó a hacer, no a tener, y eso fue lo que me hizo ser lo que... Mi evolución fue gracias a la depresión. Entonces, cuando uno se deprime, hay que darle gracias a Dios y sale uno bien, por sale uno mejorado. Eso es el inicio de la fundación, de mi vida asistencial. A mí me gusta, en algún momento, cuando tengo alguna predicación, alguna conferencia, hacer la comparación de una vela. Si una vela se prende y la vela pensara, pues esa vela sentiría la angustia de que mientras más está prendida, más rápido se va a acabar. En cambio, si esa vela, estamos hablando metafóricamente, prende otras velas, empieza a existir en los demás y entonces empieza a tener satisfacción. Su luz es para encender las otras luces. Los bienes que nosotros tenemos son para hacer que los otros crezcan. Pues pensando esto, y al ver a Víctor con estas dolores interiores de no saber por dónde caminar, le dije, bueno, y se lo sigo diciendo, continuamente, cuando platica un poquito de inseguridades, yo le digo, pues ayuda más y vas a descubrir nuevas formas de ayudar a los demás y nuevas formas de tener más satisfacciones. De tal manera que uno ya no busca ni la satisfacción de dar, sino busca el dar. Y ahí es donde tiene la satisfacción. Don Víctor empezó a ir conmigo, a visitar casas hogar, a ver sus necesidades y otro tipo de organizaciones como apoyo para niños con cáncer, etc. Y de alguna manera, pues también por las conexiones con FAC,
pude conseguir un donativo de juguetes de Mattel. Fue todo un tráiler de muñecas para niños y otro tráiler de cosas para niños. Y todos esos 2 tráilers se recibieron a través de Desti-AP y pues fue todo, pues no se tienen ahora los almacenes, pero en aquel entonces tenía lo que se llama Plásticos Farmacéuticos, que era justo la empresa que hacía los envases para los laboratorios Best. Y entonces empezó a ir a los laboratorios, que además en ese momento estaban pasando por una temporada no muy buena, justo por la corrupción que hubo que había en el Seguro Social, que posteriormente dio origen al Movimiento Nacional Anticorrupción. Pero bueno, el caso es que empezaron a ir muchas organizaciones a recoger los juguetes, a demostrar su labor. Y bueno, pues se repartía, hubo mucho movimiento. Y además empezó don Víctor a recibir muchas cartas de agradecimiento de los niños que recibieron estos hermosos juguetes. Y recibió cartas desde las Margaritas, que en aquel entonces estaba pues todavía pues muy reciente la guerra zapatista, de la zona de la Tarahumara. Entonces todo eso lo empezó a como extrañar. Y no sé si hay una anécdota que te ha de haber contado a la madre Mariana, pero que también fue muy especial, que por ejemplo, porque yo revisaba con él a qué organizaciones se aceptaban para dar juguetes, y había una en particular que eran las hermanas trinitarias de Cuernavaca, y decían, no, pero estas no, porque son adolescentes. No, le digo, don Víctor, adolescentes, sino pues una muñeca es una muñeca. Y bueno, y él, como siempre le gusta revisar todo lo que se hace, fue y visitó la Casa Hogar de Cuernavaca, y le llamó la atención que todas las muñecas estaban en sus camas, y una niña como de 15 años arrullando a su muñeca. Y eso pues le llamó muchísimo la atención, y la madre Mariana, que entonces era la superiora de la Casa Hogar, decía, pues si es su primera muñeca, don Víctor, pues para ella es pues, algo muy especial, ¿no? Entonces todas esas cosas lo fueron pues asombrando, ¿no? Y además, pues después haz de cuenta que le pusieron un cohete y empezó a quitarte que ahí te voy. Cuando empezó la Fundación BES, que fue en el 94, esa la hice porque estaba yo deprimido, entonces en la Fundación BES. Y como él vivía en Cuernavaca, me dijo, quiero que conozcas y veas, revises todas las organizaciones de beneficio social que hay en Cuernavaca. Y muchas veces fui con él a niños down, a casas de ancianos, a anexos de alcohólicos, y de ciegos, de sordomudos, de personas con VIH. Y bueno, además de conocerlas, empezó a hacer reuniones para conocer más a fondo y tener más acercamiento con ellas, y los invitaba a desayunar al restaurante Las Quintas de Cuernavaca, para ver pues, justo cómo era la mejor manera de ayudar. Y de ahí salió el nombre de Unidos para Ayudar, que salió, digamos, en uno de esos desayunos, y entre todos, pues vamos a unirnos para ayudar. Y todo fue a golpe calcetines, porque me acuerdo que al principio teníamos 3 o 4 casas de que ayudábamos, y de pronto en Cuernavaca tenía todas las de Cuernavaca, después, y como 25. Hasta un día me acuerdo que llegó, hubo un desayuno allá en Cuernavaca, y llegó el gobernador, que era Darío Olea, que fue su secretario de, oye, como él tiene todo, tú no tienes nada. Yo tenía todas las instituciones de calidad ahí, desde el Estado, ¿entiendes? Sin apenas intuirlo, Víctor González había descubierto la fórmula para sentirse mejor. De pronto la fundación que se inició en Cuernavaca, después teníamos todas las instituciones de Cuernavaca en un grupo que se llamaba Unidos para Ayudar. Era un tipo de Cuernavaca nomás. Después de mi segunda depresión, que fue en el 2000, ahí ya me lancé nacional. Entonces empezaba a poner en todo el país el modelito que empezaron en Cuernavaca. Y empezó de la nada, como similares, Los primeros beneficiarios, casas hogar, y más tarde, instituciones donde se atendía a niños de la calle, de adictos en recuperación, y, después, el impulso a una red de buena voluntad. En Cuernavaca se inició, la Fundación B se inició en México, son 2 o 3 casas. Yo me iba con Mari Carmen
en todas clases de niñas, de niñas pobres o discapacitadas, no me acuerdo. Pues en Cuernavaca ya se empezaron a juntar más instituciones, ya teníamos como 25 en Cuernavaca. Uno de los planes de ahí era que ellos mismos se ayudaran entre ellos. Entonces yo decía que los alcohólicos fueran a pintar las casas de las monjas, de los asilos, para que ellos hubiera una alianza, ¿me entiendes? Entonces se creó el grupo Unidos para ayudar, que era, su función era ayudarse entre ellos. Entonces yo los coordinaba. Parece porque yo tenía como unos 25, que casi todas las que vivían en Morelos, o así que todas se unieron al plan. Y yo les daba en un principio costales de arroz, frijol y azúcar. Y también los juntaba de desayunos para que se conocieran entre ellos, para que se aliaran unos con otros. Y él cada vez se fue interesando más en la gente y pues una de las historias tan bonitas, porque me tocó ir con él a lugares que, bueno, que ni se imaginan, ¿no? Estuvimos, no sé si ustedes se acuerdan, de las Lupitas, que eran las misioneras como San Francisco. Yo recuerdo haber ido a visitarlos ahí, que trabajaban ahí por cerca de Xochicalco, creo que era Tecama, no me acuerdo el nombre, pero ellas estaban en un cuartito de lo más humilde. Y si hubieran ustedes visto a don Víctor sentado en un bote de esos de pintura, comiéndose, porque pues ellas eran muy humildes y estaban en una situación muy humilde ayudando a muchos indígenas de esa zona, y ahí comiendo feliz la sopita de verduritas que ellas habían preparado. Y de hecho después las llamó las Misioneras del Cielo y hasta les llegó a publicar unos libros ahí en similares, y justo una de ellas es hermana del gran pintor José Luis Cuevas. Me acuerdo de hecho chistoso, cuando empezaba la Fundación B, yo me dedicaba a las casas de Navidad. Me acuerdo que lleva a un convento, a un asilo que se llama Pidelita Ortiz, que está en Cuernavaca. Entonces me abre una monja y le digo, oiga monja, le vengo a regalar unos costales de arroz y frijol. Y se espantó y me cerró la puerta. La gente cuando usted le da, como está tan acostumbrada a que da pide algo, porque se da uno por algo, ¿no? Él nos hacía el favor de dar una despensa, algo que a mí no me pareció, y se lo dije, que la despensa la íbamos a recoger ahí en las quintas, en su casa. Le dije, don Víctor, ¿no se le hace que entra demasiada gente como para poder darse cuenta de todo aquí? Le digo, a lo mejor ni a las personas de junto ni nada le parece que estemos, ¿no? ¿Por qué no alquila una bodega? Y sí, alquiló una bodega, porque yo me sentía mal de que toda la gente entrara ahí al garage de su casa a buscar la despensa, ¿no? Él siempre estaba ahí presente, pero me parecía que era mejor en otro lugar, en donde se pudiera repartir la despensa. Y siempre tenía las despensas para todos los que necesitaban alguna cosa. Ahí empezó también esa ayuda, ¿no? Hasta la fecha tenemos la despensa del doctor Simi. ¿Y por qué hacerlo así? Víctor González Torres había tenido serios problemas con el alcohol, pero fue en los momentos más difíciles cuando encontró tranquilidad en los consejos de personas como la Madre Mariana. Platicamos un poquito, y antes platicábamos muchísimo, mucho rato. A veces hasta nos invitaba a ir a desayunar a alguno de los hoteles que estaban cerca de nuestra casa, y iba con otra de las hermanas que también lo apreciaba mucho, una de las fundadoras de esa casa, y siempre nos invitaban, nos sacaban, todo, pero siempre buscando la forma de cómo ayudar, ¿verdad? Le dictó una clase de niñas de la calle que estaba en Cuernavaca, donde por cierto allí iba yo cuando me estaba divorciando. Me iba al convento a agarrar fuerzas. Yo iba a una cantina, me iba al convento, y la Madre Mariana era una de mis consejeras. Ayudar para sentirse bien. Le decía, visita una institución y pregúntales qué les hace falta. Siempre les hace falta a las instituciones que atienden a gente pobre, pues un refrigerador, un tostador, alguna cosa de aseo para su casa, un nuevo salón, algunas cosas de estas. Y Víctor en algunos días me hacía caso y en otros días no.
pero a mí me daba satisfacción de que también con la presencia de otra gran colaboradora que ya está en el cielo, Tere Mancilla, le sugería, hay que visitar esta institución. En esas visitas conoció más a la Madre Mariana, que es una mujer extraordinaria, ya mayor de edad como nosotros, y ella le ayudó mucho. Entonces, pues esto es el decir y no cansarse de decir, ¿no? Pensar que siempre va a haber una lucecita que ilumine el camino para tener la satisfacción de crecer haciendo crecer a los demás. Porque crecer uno para nada más uno, llega un momento en que pasa como esa vela que tiene la angustia de que se va a acabar. En cambio, si uno crece haciendo crecer a los demás, pues tiene la satisfacción de que ahí queda. Y además eso se multiplica. El bien es por naturaleza de multiplicación. Y en eso estamos. A veces que hay una desconfianza y decir, pero me van a transar si no lo van a utilizar bien, y decir, bueno, hay que correr los riesgos. La caridad tiene también muchos riesgos que hay que aceptarlos. Ayuda mucho para la depresión el hacer algo para los demás. Después Fundación CIMI fue una consecuencia de una necesidad emocional mía de ayudar para sentirme bien. Entonces, digamos, viene junto con pegado, porque la Fundación VES fue antes de Similares, 94. Eso vino como consecuencia de una gran depresión que me empecé a ir a visitar las cosas asistenciales. Y realmente viendo a la gente. Y también recuerdo, inclusive fuimos a una de tantas a ver a las hijas de la caridad, pero adentro, que es muy raro que te dejen entrar, y ver pues sí, realmente la caridad de no nada más dar algo, sino darse en la gente. O sea, todo eso, pues a don Víctor le llenó el alma, y cada vez empezó con más ímpetu a ayudar más. Recuerdo también toda esa temporada que hubo para los enfermos de SIDA y cáncer. O sea, híjole, pues son cosas que recuerdos muy, muy, muy profundos, muy duros en su momento, porque sí fueron muy, muy duros. Y ver que hubo todo eso, de alguna manera otro impulso más para la ayuda, para el darse. Y recuerdo una de dar es recibir, y el que aprende a dar, al dar es muy feliz. Me da gusto que Víctor dé este paso ahora de comunicar a los demás qué es lo que ha sido su vida, para que los demás den ese paso de generosidad que nos hace tanta falta. En vez de estarnos peleando, pues buscar las maneras de ayudarnos a hacer. A mí me dijo un día, quiero que me busque personas que realmente lo necesitan para poderles dar algo no era una gran cantidad, pero sí era algo que no tenían porque, ¿cómo le diría yo? Que dar un recibo, que nada. Entonces, pues sí, les fui buscando, y pues toda la gente agradecidísima, porque el que no tenía, el problema de que él no tenía trabajo, que estaba enfermo, en fin, entonces pues todos agradeciendo, ¿verdad? Y lo único que se les pedía, pídanle a Dios para que él pueda resolver su problema físico, ¿sí? Que pueda encontrar, pues yo lo entiendo que solamente se puede ser un milagro. Con esta nueva experiencia a cuestas y la fortaleza espiritual alcanzada, Víctor González Torres cambiaba definitivamente sus prioridades. Salí de la depresión a dedicarme a hacer el bien. Yo pensé que el bien era ayudar a las fundaciones y ser asesor de hierro para ayudar al país, no para ganar, para ayudar. Yo no tenía meta de hacer ningún negocio, sino mi negocio era ayudar a que el país fuera lo que debía ser. Pedirle a Dios por la salud de don Víctor, ¿verdad? Todos estamos pendientes de eso. Y
pues pidiéndole a Él que todo lo que Él hace y todo lo que Él da, porque a veces yo digo, Dios mío, otra vez más dinero y más dinero. Yo digo, Dios mío, pues no es que piense yo que se va a quedar sin nada, ¿verdad? Pero pues dice uno, bien, dinero por acá, dinero por allá, que está dando a manos llenas, ¿no? A manos llenas, no sé, ¿sí? Yo sé que sus empleados lo quieren mucho y también pues la gente que convive con él también, por lo sencillo que es, porque no es una persona, lo mismo. Yo me acuerdo cuando él visitaba en Cuernavaca a otras religiosas que también apreciaba mucho, las Madres Lupitas les llamaba, porque las dos se llamaban Guadalupe. Dicen, fíjate, dice, no teníamos nada, acabamos de llegar a la casita donde nos vieron, de ahí de la parroquia. Pues ahí teníamos a don Víctor en la banqueta sentado y ahí comiendo. Dice, yo decía, Dios mío, aunque sea una silla que nos preste. No, dice, no se preocupen, aquí nos sentamos los tres. Dijo, esa sencillez no cualquiera la tiene, no cualquiera, ¿verdad? Pues esa sencillez, lo hace grande. Él se acercó a la gente, no era de escritorio. Él se acercó, él los vivió. Y no solamente los vivió, o sea, los hizo, los impulsó en la medida y bueno, fueron sus posibilidades que cada vez uno se pone a ver, pues fueron grandes los recursos que da y sigue dando a tanta gente. Y bueno, de alguna manera pues fue pues dar y recibir, porque también él recibió mucho amor y él ha recibido muchas oraciones, muchos buenos deseos de la gente. Y bueno, en ese momento lo sacaron, lo ayudaron a salir y esperemos, de veras, oro porque también que él haga esta grande cosecha de tanta gente que de veras yo que platico que sigo en contacto con mucha gente que lo quiere, que lo ama, que lo respeta, que lo reconoce como su gran benefactor, como su gran dador de ayuda, de resolución de problemas en la gente que tanto lo necesita nuestro país. Entonces, pues para mí ha sido y fue un enorme privilegio y una gran escuela el haber caminado pues a su lado. Estaban puestos los cimientos de uno de sus mayores proyectos, una idea que venía trabajando 20 años atrás. El intenso trabajo social había modificado sus objetivos. Si bien la vocación y el ejemplo altruista provenían desde sus padres, Víctor González Torres había palpado la necesidad de la gente. Lo principal es que la gente entienda que hay que aprender a hacer, no a tener. El mensaje más importante es ese. Que la gente aprenda a hacer, no nomás a tener. Todo el mundo tiene la idea de tener dinero, mujeres, fama, lo que sea, pero aprender a hacer es más importante. Entonces, lo que yo aprendí en la vida, porque yo no lo soy yo tampoco, es que el tener lo que hay es una cosa humana. Quiero tener dinero, quiero tener mujeres, quiero tener esto, lo otro. Pero cuando uno ya pasa a la secundaria, es aprender a tener y también a hacer. El ser solamente se logra cuando ayuda a los demás. Por eso es lo más importante de este libro, es que la gente aprenda que lo otro sí aprendió a hacer, no nomás a tener. Tener es muy satisfactorio, pero no es todo. Con todo, confiesa que ha tenido momentos de mucha felicidad y momentos de mucha infelicidad. Pero de ello, seguiremos conociendo más cuando veamos la consolidación de su modelo de ayuda. Esto en la voz de Víctor González Torres.